Buenos días, hoy hablaremos de la ruta de las pentosas fosfato, cómo, cuándo, dónde y por qué. El cuerpo humano es un conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas cuya unión y correcto funcionamiento hacen de este una increíble máquina. Como cualquier máquina, requiere de combustible, que en este caso sería la glucosa, que al igual que otras sustancias debe ser metabolizada. Una de estas rutas metabólicas es la ruta de las pentosas fosfato, que corresponde a una vía alternativa a la glucolítica para la degradación u oxidación de la glucosa, pero que no genera energía y que cuenta con un doble objetivo: producir moléculas de NADPH, que podemos observar en la figura 1, indispensable para la síntesis de ácidos grasos, así como también en el mantenimiento del glutatión reducido para la actividad antioxidante. Como segundo objetivo, transformar la glucosa en otros azúcares, especialmente pentosas, como la molécula de ribosa 5-fosfato observada en la figura 2, que se necesitan para la síntesis de nuestro material genético. Para entender esta ruta, también es importante comprender qué es el metabolismo, que es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el interior de la célula, a través de la acción de enzimas que guían el proceso, con el objetivo de obtener e intercambiar tanto materia como energía con el medio. Una reacción metabólica es una reacción química que tiene lugar en el interior de una célula, en la que una molécula A se convierte en una molécula B, gracias a enzimas que catalizan el proceso. Si la molécula B es más sencilla que la A, este proceso de rotura liberará energía, dando combustible a la célula. Si por el contrario B es más compleja que A, tendrá que consumir combustible para poder sintetizarla, entonces gastará energía. Pero pese a esta variedad y complejidad, todas las rutas metabólicas comparten algunos aspectos en común, como célula, metabolito, enzima, energía y materia. Estos aspectos buscan promover el equilibrio entre energía y materia, constituyendo lo que se conoce como metabolismo. En nuestras células tienen lugar muchas rutas metabólicas distintas, y cada una de ellas, pese a tener particularidades, están relacionadas con las otras. Dada la importancia y contribución de esta vía y sus productos, vale decir el NADPH y la ribosa 5-fosfato, es que son el tema principal a desarrollar, con el objetivo de comprender de mejor manera lo que es, cómo se lleva a cabo, su finalidad e importancia para nuestro organismo y su óptimo funcionamiento. Desde nuestro contexto del área de la salud, tendremos un enfoque en su implicancia para el mantenimiento de una buena salud, pues en caso de no funcionar de manera regular, puede ser causa de enfermedad o deterioro de la salud. Ruta de las pentosas fosfato. Dentro de la célula podemos encontrar distintas rutas involucradas en el metabolismo de azúcares, siendo una de ellas la ruta de las pentosas fosfato, la cual fue descubierta en la década de los 50 y corresponde a una vía alternativa a la glucolítica, pero que en este caso no genera energía, para la degradación u oxidación de la glucosa, implicando la conversión de glucosa 6-fosfato en CO2 y ribulosa 5-fosfato. Dado que este mecanismo es una vía alternativa al metabolismo glucolítico, también es conocida como vía de monofosfato dexosa. Esta ruta funciona de manera paralela a la glucólisis y al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pero a diferencia de estos, las enzimas implicadas en esta ruta son solubles y además se ubican en el citosol. Y debido a esto, la oxidación no depende de las mitocondrias o de los ácidos tricarboxílicos. Tenemos que la finalidad de esta ruta es generar dos productos de suma importancia, uno de ellos el NADPH, que es la unidad del poder reductor más provechosa y con fines biosintéticos en las células. En las biosíntesis reductoras, este es utilizado como coenzima y no produce energía alguna como producto. Esta es la principal diferencia con el NADH, cuya oxidación es llevada a cabo por medio de cadenas respiratorias con la finalidad de generar ATP. Además, el NADPH es utilizado en la regeneración del glutatión,
cuando éste se encuentra reducido, ya que así podrá participar en la detoxificación de los radicales libres dentro de los glóbulos rojos. Y como segundo producto, a partir de una hexosa, que es la ribosa 5-fosfato, un azúcar de 5 átomos de carbono, cuyos derivados son componentes del DNA, FAD, ATP, coenzimo A, RNA y NAD. En la imagen podemos observar la ruta de las pentosas fosfato. Más adelante vamos a ver que esta se divide en dos fases, una oxidativa y otra no oxidativa. Y vemos que se llevan a cabo una serie de reacciones, como por ejemplo una epimerización o una isomerización, de las cuales se van obteniendo distintos productos, tales como una ribulosa 5-fosfato o una cibulosa 5-fosfato. Esto gracias a la acción de distintas enzimas, ¿verdad? Como por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o el 6-fosfoglucanato deshidrogenasa. Esta ruta es muy activa en algunos de los tejidos de nuestro organismo, entre ellos el hígado, los testículos, la glándula adrenal, los ovarios, la glándula mamaria, eritrocitos. Tanto el NADPH como las pentosas son requeridas por numerosas biomoléculas y procesos metabólicos. Tenemos que en el caso del NADPH es requerido en procesos metabólicos tales como la biosíntesis de ácidos grasos, de colesterol, de neurotransmisores y de nucleótidos. En lo que respecta a las pentosas, estas son requeridas por biomoléculas como los nucleótidos, ¿verdad? Ácidos nucleicos, coenzimas como el ATP, GTP, NAD, FAD y coenzimo A. Como se mencionó anteriormente, esta ruta de las pentosas fosfato es llevada a cabo mediante fases en el citosol, por lo que a la hora de estudiarla es de gran utilidad entender esta vía como un mecanismo que actúa en dos fases. Primero, una fase oxidativa, que luego da paso a una segunda fase, denominada no oxidativa o de intervención de azúcares. Vamos a comenzar con lo que es la primera fase, vale decir, la fase oxidativa. En ella se genera poder reductor en forma de NADPH, siendo esta una de sus finalidades. Como vemos aquí en la imagen, la primera reacción de esta fase es catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuyo nombre también vamos a poder encontrarlo de manera abreviada como G6PD, dando paso a la oxidación de glucosa 6-fosfato hasta 6-fosfogluconolactona y a la reducción de NADP+ hasta NADPH, siendo esta una reacción desplazada hacia la formación de NADPH. Posteriormente, la 6-fosfogluconolactona se hidroliza, es decir, se adiciona una molécula de agua y se libera un hidrógeno, gracias a una lactonasa específica, hasta lo que es 6-fosfogluconato. Esta reacción es irreversible y cuenta con una elevada variación de energía libre negativa. A su vez, experimenta, mediante una nueva reacción, una descarboxilación oxidativa de 6-fosfogluconato hasta lo que es ribulosa 5-fosfato. Y reducción, nuevamente, al igual que en la primera reacción, de NADP+ a la generación de NADPH, dando como producto dióxido de carbono, otro NADPH y ribulosa 5-fosfato, que corresponde a una pentosa fosfato que además pertenece a la familia de las cetosas. El resultado neto de la fase oxidativa, por lo tanto, es la generación de 2 moles de NADPH, la oxidación de un carbono a dióxido de carbono y la síntesis de 1 mol de pentosa fosfato, que en este caso sería la ribulosa 5-fosfato.
Resumiendo lo que es esta primera fase oxidativa en donde se genera NADPH, debemos tener presente que todo esto comienza cuando la glucosa entra a la célula y por lo tanto además debemos recordar que para que ya no pueda salir necesita ser fosforilado y eso lo hacen dos enzimas que dependiendo del tejido vamos a tener la exoquinasa que se encuentra en todos los tejidos y también la glucoquinasa, que la vamos a encontrar solo en lo que es páncreas e hígado. Esta glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato por acción de estas enzimas. Una vez que se tiene formada la glucosa 6-fosfato, ahora sí entramos a lo que es la ruta de las pentosas fosfato. Esta primera reacción que se produce es muy importante en la práctica porque hay una enfermedad que, como veremos más adelante, se relaciona con una deficiencia en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfogluconolactona y además se utilizará NADP+ para formar el primer NADPH de esta reacción. Ahora, esta 6-fosfogluconolactona se transformará en 6-fosfogluconato. Esto gracias a la acción de la enzima 6-fosfogluconolactonasa, enzima indispensable para que pueda ocurrir esta reacción. Ahora, este 6-fosfogluconato formado recientemente va a pasar a ribulosa 5-fosfato y esta reacción va a ser mediada por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y al igual que en la primera reacción, en donde hay un paso de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona, se formará NADPH, el segundo. Por lo tanto, aquí debemos recordar que dentro de este producto neto vamos a tener dos NADPH. Una vez transcurrida la primera fase oxidativa, se da paso a una segunda fase, que lleva por nombre fase no oxidativa o de intervención de azúcares. Esta, al igual que la primera fase oxidativa, tiene lugar en el citosol y además esta puede funcionar de manera completa o no, dependiendo específicamente del estado metabólico particular de la célula. Esta fase está constituida por una serie de reacciones de isomerización, epimerización, seguidas de transaldolización y transcetolización. En una primera instancia, como vemos en la imagen, la ribulosa 5-fosfato, es decir, uno de los productos de la primera fase oxidativa, se isomeriza a su correspondiente aldosa, la ribosa 5-fosfato, mediante la acción de la enzima fosfopentosa isomerasa. Además, vamos a obtener cilulosa 5-fosfato mediante una reacción de epimerización mediada por la enzima fosfopentosa epimerasa, interviniendo un carbono asimétrico, aquel que posee 4 sustituyentes diferentes, en este caso el carbono 3 de la ribulosa, pero manteniendo el grupo funcional, por lo que sigue siendo una cetosa. Luego de esta primera transformación, aparecen reacciones cuya finalidad consiste en reordenar átomos por medio de la acción de dos tipos de enzimas, transcetolasas y transaldolasas, dirigidas a la transferencia de 2 y 3 unidades de carbono respectivamente. Posteriormente, estos productos de la isomerización y epimerización de la ribulosa 5-fosfato vamos a tener, como observamos aquí en la imagen, que mediante una reacción de transcetolización, que por acción de la enzima transcetolasa, acompañada por su coenzima TPP,
transfiere un fragmento de 2 carbonos de la cetosa cilulosa 5-fosfato a la aldosa ribosa 5-fosfato, generando un azúcar de 7 carbonos conocido como cedoheptulosa 7-fosfato y además un gliceraldehído 3-fosfato. Una vez transcurrida la reacción de transcetolización, se da paso a una reacción de transaldolización, en donde a partir de los subproductos obtenidos de la reacción anterior y mediante la intervención de una transaldolasa, que como vemos aquí en la imagen, transfiere un fragmento de 3 carbonos desde la cedoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Se obtiene una hexosa correspondiente a la cetosa fructosa 6-fosfato y una tetrosa, la aldosa eritrosa 4-fosfato. Ahora bien, se lleva a cabo una parte fundamental, en donde la fructosa 6-fosfato formada sale de esta ruta metabólica en dirección a la glucólisis, pasar a piruvato y entrar al ciclo de Krebs. O también puede dirigirse a formar glucosa 6-fosfato e ingresar nuevamente a una fase oxidativa. Al salir fructosa 6-fosfato de la ruta metabólica, ingresa a su vez una molécula de cilulosa 5-fosfato, que proviene de una ribulosa, catalizada por una epimerasa. De acuerdo a esto, podemos decir que para llevar a cabo una reacción no oxidativa, se requiere de 3 oxidativas, puesto que en cada una de las reacciones oxidativas se sintetiza una molécula de ribulosa 5-fosfato. De esta manera, la ruta, a través de una reacción de transcetolización y mediante la enzima transcetolasa, acompañada de su coenzima TPP, como vemos aquí en la imagen, transfiere un fragmento de 2 carbonos desde la nueva molécula de celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato, dando paso a la cetosa fructosa 6-fosfato y a la aldosa gliceraldehído 3-fosfato. Posteriormente, estas moléculas generadas pueden salir de la ruta metabólica. Ahora bien, en cuanto a la ecuación ajustada de la ruta de las pentosas fosfato, una vez transcurridas ambas fases que la componen, vale decir, la fase oxidativa y la no oxidativa, obtenemos que se necesitan 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, pues por cada una de ellas se forma una molécula de ribulosa 5-fosfato, que ingresa a la fase no oxidativa. Además, se necesitan 6 moléculas de NADP+, dado que por cada molécula de glucosa, en cada fase oxidativa se utilizan 2 NADP+. Y además se requiere de 3 moléculas de agua, ya que es la molécula que se utiliza cuando actúa la lactonasa. Todo esto con la finalidad de producir 2 moléculas de fructosa 6-fosfato, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, 6 moléculas de NADPH, 6 moléculas de hidrógeno y 3 moléculas de dióxido de carbono. Resumiendo lo que es esta segunda fase, que lleva por nombre fase no oxidativa o de intervención de azúcares, vamos a tener que se inicia con ribulosa 5-fosfato, uno de los productos de la primera fase, la oxidativa. A partir de esta ribulosa 5-fosfato, vamos a obtener celulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato. Esta celulosa 5-fosfato se obtiene mediante una reacción de epimerización mediada por la enzima ribulosa 5-fosfato epimerasa. Y en el caso de la ribosa 5-fosfato, se obtiene mediante una isomerización mediada por la enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa. Una vez que tenemos estos dos productos, vamos a tener que se vuelven a transformar. En el caso de la celulosa 5-fosfato, pasa a cedoheptulosa 7-fosfato
y la ribosa 5-fosfato a un gliceraldehído 3-fosfato. Con estos dos nuevos productos vamos a tener una nueva reacción en donde el gliceraldehído 3-fosfato pasa a lo que se conoce como fructosa 6-fosfato. Y en el caso de la pseudoheptulosa 7-fosfato, se da paso a lo que se conoce como eritrosa 4-fosfato. Estas dos reacciones que tenemos aquí, posteriores al paso de ribulosa 5-fosfato a cirulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato, son realizadas mediante una reacción de transcetolización mediadas por la enzima transcetolasa, la que además requiere de un cofactor para funcionar, conocido como la vitamina B1. Por lo tanto, de existir una deficiencia de esta vitamina, la enzima no podrá actuar de manera eficaz. Control de la ruta de las pentosas fosfato. La actividad desarrollada por este tipo de ruta es controlada principalmente por las concentraciones de NADP+ y NADPH. Esta regulación es llevada a cabo durante la primera reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, caracterizada por ser irreversible. La enzima mencionada anteriormente es activada cuando la proporción entre NADP+ y NADPH es elevada, asegurando su funcionamiento solo en caso de ser requerida la coenzima en su forma reducida. En lo que respecta a la fase oxidativa, esta se encuentra regulada por los niveles de NADP+. Y en cuanto a la fase no oxidativa, el control se realiza mediante los requerimientos de pentosa. De acuerdo a lo dicho por Hill 2010, la utilización de glucosa 6-fosfato a través de la vía de las pentosas fosfato o de la vía glucolítica depende de la necesidad de NADPH, ribosa 5-fosfato o ATP de la célula. De esta manera, se puede tener en cuenta distintas modalidades, entre ellas ciertos tipos de tejido que requieren tanto de NADPH como de ribosa 5-fosfato, en donde la glucosa 6-fosfato se metaboliza hasta llegar a lo que es la ribosa 5-fosfato, obteniéndose como resultado neto la generación de NADPH y ribosa 5-fosfato. Otra modalidad es aquella que se presenta en tejidos que requieren de elevadas cantidades de NADPH. En este caso, la ribosa 5-fosfato se recicla con la finalidad de generar nuevamente glucosa 6-fosfato, dando paso posteriormente a una secuencia de reacciones de interconversión. Por otro lado, también encontramos el caso de aquellos tejidos que realizan una división celular rápida, de modo que requieren de una gran cantidad de nucleótidos y un significativo aporte de ribosa 5-fosfato, que pueda aportar NADPH. Gran parte de la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante la vía glucolítica. Es importante considerar además que cuando se requiere NADPH y ATP, la ribosa 5-fosfato pasa a ser piruvato, la glucosa 6-fosfato, por su parte, al igual que el gliceraldehído 3-fosfato, continúa en lugar de pasar a la glucosa 6-fosfato. De esta manera se produce ATP, NADPH y piruvato. Importancia desde el punto de vista médico y patológico. Como ya hemos podido demostrar a lo largo de nuestra presentación, es posible corroborar la gran importancia del correcto funcionamiento tanto de la coenzima NADPH como también la de la ruta de las pentosas fosfato en nuestro organismo y también en el de todos los seres vivos. Entrando a la importancia de la coenzima NADPH, que la encontramos en derivados procesos metabólicos, tenemos que recordar primero
que se genera de las pentosas fosfato, y esta ruta de las pentosas fosfato dependen de las concentraciones de NADPH y glucosa 5-fosfato, es decir, que están totalmente interconectadas. La NADPH es una coenzima reducida que es vital desde el punto de vista metabólico. Se destaca por ser un compuesto reductor de excelencia, por lo que es parte fundamental del proceso de oxidorreducción. El proceso reductivo lo podemos explicar de la siguiente manera, como los potenciales negativos o menos positivos que implican compuestos que tienen tendencia a oxidarse fácilmente, o sea, pierden sus electrones con facilidad y por lo tanto se consideran reductores. Y por otro lado, tenemos el proceso oxidativo, que son los que poseen un potencial positivo o menos negativo, es decir, son los compuestos que tienen alta afinidad por los electrones, o sea, se reducen fácilmente y por lo tanto se les considera oxidantes. También tenemos por acá la síntesis de hidratos de carbono, síntesis de ácidos grasos, la ruta de las pentosas fosfato ya nombrada, y también tenemos el ciclo de Calvin que también es importante para todos los seres vivos ya que ayuda a la biosfera. En el ciclo de Calvin, el NADPH se forma durante la fotosíntesis, con el uso de la energía de la luz en la cadena de transporte de electrones de los cloroplastos. Representa una moneda de energía que se puede utilizar en este ciclo y reacciones posteriores para producir hidratos de carbono. Por aquí encontramos el NADPH en la parte de reducción, utilizando sus características. Todo esto para llegar a producir ATP. Por este lado también encontramos la estructura del NADPH. Por acá tenemos una vitamina B3, se encuentra aquí, y también tenemos un grupo fosfato por acá. Conocemos también que es un análogo de la nicotinamida adenina dinucleótido, es decir, viene del NAD+. Recordando que es útil en reacciones de biosíntesis reductora. Desde nuestro contexto de área de la salud, vamos a tener un enfoque en su implicancia para el mantenimiento de una buena salud. Pues como mencionamos en un comienzo, existen numerosos factores, tanto en el medio externo como interno, que en caso de no funcionar de buena manera, pueden causar enfermedad y eso va a llevar a un deterioro de la misma salud. En cuanto a la ruta de las pentosas, sabemos que se encarga de importantes procesos, como lo puede ser la degradación u oxidación de la glucosa, además de aportar con la misma formación del NADPH. Otra vez vemos que están totalmente interconectados y síntesis de ribosa, elementos de suma importancia en la formación de biomoléculas tales como ácidos grasos, esteroides, nucleótidos y ácido nucleico, lo cual contribuyen claramente a un buen estado de salud. Entrando a una patología que podría ser parte de las pentosas fosfato, un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, vale decir, la primera enzima de esta ruta, es una causa importante de lisis aguda de eritrocitos, considerada como la enzimopatía más frecuente de los glóbulos rojos, ligada al cromosoma X y que afecta principalmente a varones, llegando incluso a dar paso a una anemia hemolítica. Cuando existe una disminución en la cantidad, estabilidad o actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por factores como lo pueden ser la mutación, se producen irregularidades en los niveles de NADPH, de modo que se genera una deficiencia de glutatión reducido, dificultando además la reducción de la hemoglobina, lo que puede ser un factor para la falla de nuestro sistema. Por otro lado, también podemos tener desde un estado más sano, ¿cierto?, a un estado más patológico, lo que pasaría si nuestras pentosas fosfato y el NADPH se encontraran de manera regular o normal, que sería un organismo estable, ¿cierto?, una síntesis de azúcares normal, lo cual derivaría a enfermedades como lo puede ser la diabetes, la síntesis de ATP, la cual nos ayuda al movimiento, le da energía al cuerpo y esto estaría totalmente en equilibrio, un metabolismo celular o una buena respiración celular. Y desde un estado más patológico, en relación al NADPH, tendremos que participa en varios metabolismos, en varios metabolismos celular, lo cual puede ser la no extracción de la energía de los combustibles biológicos,
La NADPH oxidasa, que es una derivada de la NADPH, es de gran importancia en las células fagocíticas, principalmente en los neutrófilos y macrófagos, porque participa en la destrucción de microorganismos patógenos. Cabe destacar que es un radical libre, la NADPH oxidasa. En la oxidorreducción permite la liberación gradual de la energía y su aprovechamiento eficiente para la misma síntesis del ATP. ¿Qué pasa si no tenemos síntesis del ATP? Habría debilidad, fatiga, dificultades cognitivas, todo esto asociado a fallos en el funcionamiento de órganos y músculos. Lo cual nos lleva a que el fallo de estas importantes estructuras, de esta coenzima y de esta ruta, eh, deben funcionar de manera correcta para un buen estado de salud. Podemos concluir que esta es una vía muy importante, ya que corresponde a una vía alternativa de la glucólisis utilizada para la degradación u oxidación de la glucosa, sin generar energía, y que se realiza simultáneamente con la ya antes mencionada y el ciclo del ácido tricarboxílico. Esta ruta es llevada a cabo en el citosol mediante una etapa oxidativa y otra no oxidativa. Y tenemos que el propósito y finalidad de esta ruta es generar dos productos que son sumamente importantes para distintos procesos que son llevados a cabo en nuestro organismo, contribuyendo al adecuado funcionamiento de este. Uno de estos productos es la unidad más útil de reducción de energía en las células, con fines biosintéticos, es decir, el NADPH. Este es indispensable para la síntesis de ácidos grasos, como también del mantenimiento del glutatión reducido para la actividad antioxidante. Y como segundo producto, a partir de una hexosa, la ribosa 5-fosfato, esta es necesaria para la síntesis de nuestro material genético. Y desde el punto de vista del área de la salud y enfermedades relacionadas con esta ruta, es importante destacar la deficiencia de la enzima G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que la deficiencia de esta enzima está relacionada con tres tipos de anemia, que son la hemolítica aguda no esferocítica y la hemolítica neonatal. Muchas gracias.